Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Él es José y yo soy Lucía. Uy. Y hoy, bueno, hoy vamos a ver la respuesta que le da la ONU a México. Este video fue tomado del canal Conociendo México. Así que vamos con el video. Durante dos ruedas de prensa, en los días 11 y 12 de abril, el vocero de las Naciones Unidas fue cuestionado sobre una carta que enviaría México a la ONU para suspender a Ecuador. El vocero mencionó que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos, depende de los Estados miembros. Es una decisión que deberán tomar los 193 Estados miembros que conforma este organismo 193. internacional. Thank you, sir. We're hearing reports that the Mexican Foreign Ministry may ask the UN to suspend Ecuador's UN membership for violations to the Vienna Convention. Is there a precedent for such a move, and what is the UN reaction? Well, I have not yet seen a letter from the Mexican authorities to the Secretary General on just the issue of membership being suspended. It's outlined in the charter. It's an issue for member states to decide. We do very much hope that the tensions between Ecuador and Mexico are dealt with through dialogue, and I think we've expressed our condemnation at the blatant violations of international law that we saw when the embassy was stormed, or whatever term you want to use. Sorry, there's some rumors out of Mexico that the Mexican government is they will be sending a letter to the SG asking for the SG to then forward that to the Security Council on the removal of Ecuador from the UN or suspension. Has the SG received any letter from Mexico? We have, as far as I know, we've not seen any letter yet. I will check again. When the Secretary General gets a letter from a member state asking him to circulate that letter, he does so. That's his role, in a sense, as secretary to the legislative bodies. As I said yesterday, the issue of removal of any member state is up to member states themselves, and it's enshrined in Article 5 of the charter of this organization. 5. Horas más tarde, el gobierno mexicano hizo oficial dicha carta, en donde México denuncia ante el secretario general de la ONU las violaciones a la embajada mexicana cometidas por el Ecuador. Es importante recordar que la eliminación de Ecuador de la ONU no resolvería los problemas subyacentes que llevaron a esta situación. Claro. Más bien, sería un primer paso hacia la restauración de la confianza y el respeto mutuo entre los Estados miembros de la ONU. Además, la expulsión de Ahí sí ya Ecuador son de la ONU no 193 debe interpretarse países. como un acto de hostilidad hacia el pueblo ecuatoriano, No como en sino la como OEA. una medida destinada a responsabilizar al gobierno ecuatoriano por sus acciones y promover el respeto del derecho internacional en todo el mundo. El país suramericano no tiene voz ante la ONU, ya que la situación financiera de dicho país, con respecto a sus cuotas en el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas, plantea un desafío adicional en el contexto de su posible eliminación de la organización. Desde 2015, Ecuador ha enfrentado dificultades para cumplir plenamente con sus tiene obligaciones representación en la financieras ONU. ante la ONU, acumulando una deuda que ha persistido a lo largo de varios gobiernos. De acuerdo con el sitio digital ecuatoriano Primicias, los 193 Estados miembros de la ONU deben cubrir cuotas anuales, según su capacidad de pago, para el presupuesto de la organización. Sin embargo, Ecuador no ha cumplido con el pago de la misma. Ecuador perdió el derecho. Es decir que en un eventual problema no tiene respaldo la ONU. En este momento no tiene voto. Y si no tiene voto está... Es como Claro. si estuviera suspendido Sí. prácticamente o no estuviera Pero entonces lo que está pidiendo el gobierno mexicano es que lo expulsen. por De una vez, completo. sí. Grave, más grave todavía. Y con la deuda que tienen. Pero pues, según lo que dijo este man, no va a hacer nada hasta que no se ponga pues al tanto en votación pues todos los países Todos que los países. están, que lo integran. Duro. Eso está a duro. votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a la deuda que arrastra desde 2015. Ecuador Para no supo con quién recuperarlo se debe metió. pagar al menos 1.9 millones de dólares. La eventual expulsión de Ecuador de la ONU tendría implicaciones significativas a nivel nacional e internacional. Claro. En el ámbito interno, podría afectar la capacidad del país para acceder a recursos y programas de cooperación Claro. internacional promovidos por la organización.
Además, podría tener repercusiones políticas y diplomáticas, afectando las relaciones bilaterales y multilaterales de Ecuador con otros Estados miembros de la ONU. A nivel internacional, la eliminación de Ecuador de la ONU enviaría un mensaje sobre la importancia del cumplimiento de los principios y valores establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Podría generar debate sobre los criterios para la membresía en la organización y la forma en que se abordan las violaciones de los mismos por parte de los Estados miembros. La reciente incursión en la Embajada Mexicana en Ecuador ha suscitado un intenso debate sobre el papel de Ecuador en la comunidad internacional, particularmente en relación con su membresía en la Organización de las Naciones Unidas. La posibilidad de la eliminación de Ecuador de la ONU es un tema de gran relevancia, ya que plantea cuestiones fundamentales sobre la soberanía de los Estados y la responsabilidad de estos en el respeto de las normas internacionales. La ONU es una organización internacional creada con el propósito de promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a nivel mundial. La membresía en la ONU implica el compromiso de los Estados miembros de cumplir con los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como de respetar los derechos humanos y el derecho internacional. La incursión en la Embajada Mexicana en Ecuador plantea serias dudas sobre el respeto de Ecuador a estos principios y normas. El derecho internacional reconoce la inviolabilidad de las misiones diplomáticas extranjeras, incluidas las embajadas, y prohíbe cualquier tipo de intrusión o violación de su territorio. La incursión en la Embajada Mexicana en Ecuador constituye una clara violación de este principio fundamental del derecho internacional y pone en entredicho el compromiso de Ecuador con las normas y valores que sustentan la ONU. La eliminación de Ecuador de la ONU como consecuencia de esta violación podría ser vista como una medida necesaria para preservar la integridad y la credibilidad de la organización. Los Estados miembros de la ONU tienen la responsabilidad de asegurar que todos los países cumplan con los principios y normas establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, y la expulsión de un Estado miembro que viola gravemente estos principios puede ser considerada como una acción legítima para hacer valer el imperio de la ley y proteger los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, la eliminación de Ecuador de la ONU no debe tomarse a la ligera. Esta medida tendría consecuencias significativas no solo para Ecuador, sino también para la estabilidad y la legitimidad de la ONU como institución. La expulsión de un Estado miembro es una medida extrema que solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales y después de un cuidadoso examen de todos los factores involucrados. De esta manera, la República de México, a través de su representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, ha presentado una denuncia formal ante el secretario general Antonio Guterres en relación con las violaciones ocurridas en la Embajada de México en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril. Estas violaciones incluyeron el ingreso violento de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada y los atentados contra la persona y la dignidad de su personal diplomático. Esta denuncia, entregada mediante el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, tiene el propósito de poner de relieve las graves infracciones cometidas por la República del Ecuador y busca que la información sea ampliamente difundida entre todos los miembros de la ONU. Asimismo, se ha solicitado que se incluya este tema en la agenda de la Asamblea General bajo el título Examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de misiones y representantes diplomáticos y consulares. Señor. Es importante destacar que esta acción se lleva a cabo en complemento de los procedimientos ya iniciados ante la Corte Internacional de Justicia. Al recurrir al sistema multilateral representado por la ONU, México reitera su compromiso con el derecho internacional y los principios constitucionales, especialmente en lo que respecta a la solución pacífica de controversias. México confía en que esta denuncia ante la ONU contribuirá a resaltar la importancia de proteger la integridad y seguridad de las misiones diplomáticas y el personal diplomático en todo el mundo, así como a promover el respeto a las normas y principios del derecho internacional en el ámbito de las relaciones internacionales. Todos los países del mundo están dando cuenta de eso, Lucy. Conociendo México. Bueno, aquí ya vemos ya las implicaciones que puede tener los actos de Ecuador, ¿no? Las sanciones que pueden llegar a tener. Y como tú lo has dicho, o sea, esto es un tema que va para largo. Esto es un tema muy delicado que incluso pues en la Corte Internacional de Justicia puede durar años. Este tema. Pero que revienta, revienta. Sí, al final va a reventar, pero sí es un tema muy, muy complejo. Y sacarlo de la ONU, fuerte para Ecuador. Y triste porque, pues al final el pueblo, o sea, solo por un mal gobernante, van a terminar perjudicando al pueblo ecuatoriano.
tienen que levantarse. La única que tienen que hacer Ecuador es levantarse, protestar, sacar al presidente de ahí. Porque la verdad que sí les hizo un daño que el pueblo ecuatoriano en este momento no se alcanza a imaginar. Tanta gente que está migrando, saliendo de su país, buscando oportunidades en otros países, y llegar y como darles por la espalda. En serio, eso es una traición a su pueblo. Y me pongo hasta a pensar el hombre que estaba pensando en este momento. ¿Huir? Es que ya huyó. ¿Mm? Y ahora lo ¿Será que no que entiendo, ¿será que José, vuelve? lo que no entiendo es, ¿esto sucedió cuando él estaba de vacaciones? No. No entiendo, José, si esto sucedió cuando, o sea, si él ya había salido a vacaciones cuando esto sucedió, porque le están echando el agua sucia, se podría Ajá. decir, a una ministra ecuatoriana que tiene nacionalidad mexicana, o sea, que su origen es mexicano, de que dio la orden, porque según eso es la segunda al mando, la persona encargada cuando él no está. Le están echando la culpa a ella. Ella dice que no, que ella le dejó muy claro al presidente que ella no se podía meter en esto, pues porque había un conflicto ahí, pues por lo que ella es mexicana, ¿no? Y se abstuvo de tomar cualquier decisión. Pero entonces no entiendo quién dio la orden al fin, porque dicen que él no fue. Y si la vicepresidenta, según dicen que tampoco es que tenga mucho poder. Entonces, ¿quién fue? O si fue él y lo están tratando de como de ocultar para no... Pero entonces, ¿quién dio No la entendí. orden? Es que una orden, es que tiene que haber una orden. Y es que Y el esa juez orden... que dio, porque tiene que haber tenido una orden también por un juez. Claro, porque eso no es de, ay, vamos y lo hacemos y ya. O sea, para hacer un allanamiento, porque aquí fue un allanamiento, pues debe haber una orden de un juez. Que diga, sí lo avalamos, entren a la fuerza, porque... O sea, no entiendo, o sea, todo está muy complicado. La verdad, en este punto, no sé si realmente fue como un despiste de este personaje, porque nunca pues había tenido como tanto poder y de pronto fue un impulso, o realmente fue algo consensuado, algo que él pensó, algo premeditado. O sea, con todo lo que hemos visto de la persona ecuatoriana que dio la entrevista, uno se va metiendo cosas a la cabeza y uno dice, ¿será que él lo hizo realmente por eso? ¿O tienen otro o algo oculto, hay algo oculto ahí? Pero es que el problema es que terminaron haciéndole un daño fue al pueblo ecuatoriano. Sí. Y obvio, al pueblo mexicano, porque el daño que se le hizo al pueblo mexicano no fue poco. No. Entonces sí, son cosas muy graves y no sé cómo se debería solucionar esto. La verdad que cada vez que uno ve un video, aclaran dudas y lo confunde a uno. Aún más. Y se le crean más preguntas a uno y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? O sea, ¿en qué estamos? Como están censurando las redes sociales. Sí, porque ya nos pasó con un video, ya el video quedó limitado y o sea, era un video público porque se supone que las mañaneras de AMLO son de uso público del canal de él, lo tomamos del canal de él 2 horas. Cuando reaccionamos al video en el que él revelaba las imágenes de cómo fue el ingreso a la embajada mexicana, cómo agredieron pues a los diplomáticos y a las personas que trabajaban ahí, y no lo censuraron. Y la verdad sí estamos en un momento de preocupación porque no es el primer canal que le pasa y ya hay muchos casos que ya han sido denunciados sobre la censura que se está viviendo frente a este tema, lo que me hace pensar quién está realmente detrás de esto. Sí. No, y eso que nosotros ya veníamos con un problema también con un video que de un canal colombiano, les contamos, llevamos ¿cuánto? 80 días. No, más de 80 días porque se levantan los 90 días, a los 3 meses ya casi los cumplimos. Ya 80 y pico ya de días. El 22 cumplimos los 90 días. Los 90 días de un canal que se llama Colombianos en México,
son una mala persona, son un desastre. Nosotros recién estamos iniciando en esto y pues siempre hemos tratado de ser como muy cuidadosos, de dar los créditos pues a las personas que son. Por lo general tratamos de comunicarnos con las personas dueñas del canal para ver si nos dan la opción de reaccionar. Cuando no se puede y vemos que el video es muy bueno, tratamos de dar los créditos. Entonces pues sí duele eso. Espero que les haya gustado mucho este video, perdón por la demora. Lo único que sí cabe resaltar es que están censurando a los canales por hablar de este tema, así que esperamos totalmente su apoyo y que se pongan al pie del cañón, porque si están censurando es porque es algo que detrás de este tema hay algo muy grande y hay alguien aún más grande comprometido en este tema. Bueno, mis muchachos, un abrazo, que Dios los bendiga enormemente como siempre, que siga derramando bendiciones sobre cada uno, sobre su familia, sobre sus hogares, sobre sus finanzas, sobre cada cosa que hagan. Y así mismo nosotros. Chao.